hasta la práctica. Nos da introducción, conceptos básicos de fotografía, nos muestra imágenes, por ejemplo, pues sacadas de un blog, pero nos coloca como imágenes de referencia, triángulos de recursos, nos dice que el segundo paso en la ruta debería ser un proyecto que deberíamos hacer para dominar la exposición, nos dice una actividad que deberíamos hacer para poder complementar ese aprendizaje, nos coloca diferentes proyectos que podemos hacer nosotros mismos para poder aprender sobre ese tema que estamos pidiendo la ruta y nos da además recursos adicionales, nos da consejos para que mejoremos en esa ruta de aprendizaje y además pues nos da consejos al final sobre ella misma. Entonces vemos cómo es exactamente el mismo prompt que coloqué en ChatGPT, pero veamos cómo la respuesta cambia, o sea, es una respuesta complementaria, pero también cambia bastante de una inteligencia artificial a otra, complementando totalmente lo que decía Edwin ahorita. Listo, entonces por ejemplo el otro prompt que decíamos, también de ruta Y de en, Ge- aprendizaje. y en Gemini también las versiones, ¿no? Eso tuvimos al comienzo y pues también es algo que es un diferencial en esta inteligencia artificial y es que nos da 3 versiones por cada consulta. Exactamente. En las otras tendríamos que decirle que nos dé 3. Este automáticamente nos da 3 de las versiones. Incluso en temas de accesibilidad, tiene para escuchar. Aparte de las 3 versiones, tiene para escuchar. Digamos, por ejemplo, acá. Si ustedes le dan al botón acá que aparece el dispositivo de audio, él va a leer en voz alta. Lee en voz alta la respuesta que dio. Listo, acá colocamos otro prompt. En Copilot, aquí estamos utilizando Copilot. Recuerden que Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Si ustedes tienen una cuenta Hotmail, que es un recurso totalmente necesario para poder abrir esta inteligencia artificial, solamente tienen que entrar al navegador por defecto que vienen ahora en Windows, que es Edge. Y acá en la parte superior izquierda, superior derecha, perdón, les aparece este loguito de Copilot, le dan ahí, le dan acá en este botón que dice abrir vínculo en una nueva pestaña y les va a abrir esta vista que están viendo acá. Como dijo Edwin al principio, Copilot tiene 3 modos. La modalidad que es más precisa, que lo van a ver acá como un botón azul, la que se ve equilibrada, que es entre creativo y respuestas precisas, y este que yo estoy viendo acá, que es el de modo creativo, que es el que está acá en morado. No solo un Entonces, Hotmail, ¿no? Un Outlook y Outlook correos también, corporativos de exactamente. Microsoft. Entonces, en esta parte, como vemos acá, perdón, les aparece la ruta de aprendizaje, les va colocando. Recordemos que en este prompt fue el tema de inteligencia, perdón, de marketing digital y nos coloca esta respuesta. Entonces, bueno, para ir avanzando, como les decía ahorita, recuerden que estos prompts, por ejemplo, de ruta de aprendizaje están en el documento, en el recurso que les vamos a pasar ahorita. Yo hice la prueba solamente con 2, como para que me entendieran y sepan que pueden cambiarlo por el tema que ustedes quieran aprender, pero en este recurso que es gratuito, no solamente vienen 2, por ejemplo, en el tema de rutas de aprendizaje, sino en este, por ejemplo, vienen 20 prompts que ustedes pueden utilizar, adaptarlo, les dejamos acá como unas instrucciones para que ustedes puedan pues practicar con más tiempo y siempre que quieran hacerlo. Ahora, en el otro punto, que es el de introducirse a un tema. Entonces, si ustedes ya tienen creada una ruta de aprendizaje, pero quieren introducirse también al tema que ya seleccionaron, pueden utilizar prompts como estos. Por ejemplo, este. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debo entender sobre X tema? Vemos acá que, por ejemplo, nos están cometiendo los errores, perdón, los errores de prompts que decíamos al principio, porque se está haciendo como muy específico, se está usando un lenguaje que es claro, no se están utilizando modismos y además pues se está haciendo muy directo y se sabe qué es lo que se quiere. O sea, la inteligencia artificial puede entender esto muy, muy rápidamente. Veamos acá, por ejemplo, utilizamos Gemini nuevamente para mostrarle el tema de las versiones. Entonces, veamos un tema, estos temas que ustedes puedan colocar no solamente se limitan a temas que sean, digamos, de ciencias sociales, por ejemplo, también pueden ser temas relacionados a ciencias exactas. Como decíamos ahorita a la mitad del workshop, lo que queremos con esto es que pues beneficie a todos los que están viendo esta transmisión.
Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cuáles son los conceptos básicos que debo entender sobre, digamos, Machine Learning? Un tema totalmente aleatorio, para que vean que se puede hacer con cualquier tema. Importante la ortografía, Cristian, la ortografía, porque por más que la inteligencia artificial nos corrija ortografía, el uso de la coma, los dos puntos donde debe indicar para que la inteligencia artificial sí entienda lo que nosotros le estamos solicitando. Estamos poniendo un ejemplo, por ejemplo, decimos, queremos que nos redacte un correo electrónico como este ejemplo, dos puntos, la inteligencia artificial va a entender que después de los dos puntos es el ejemplo que nosotros estamos poniendo. Cosas como estas van a ser totalmente importantes. Entonces tenemos que mejorar nuestra ortografía si queremos hacer buen uso de ella. Exactamente, y también utilizar muy bien, por ejemplo, signos de puntuación, signos de interrogación, signos de exclamación. Por ejemplo, también un error que se comete mucho cuando escriben prompts es preguntar sin el signo de interrogación. Y a veces la inteligencia artificial no sabe si le está preguntando. Y pues por eso da respuestas que no son. Vemos acá también, da diferentes versiones, cuáles son los conceptos básicos que debo entender sobre Machine Learning y da acá un glosario completo. Con las respuestas ya dadas, además da recursos adicionales en cada una de las versiones. Digamos que quieren, por ejemplo, desarrollar un horario de estudio semanal para aprender X tema con un enfoque en otro subtema específico. Por ejemplo, ay, disculpen, vamos a probar, vamos a ir intercambiando entre inteligencias artificiales para que vayan ahí viendo el cambio. Entonces, por ejemplo, ahora vamos con un tema, por ejemplo, sociedades de economía mixta. Ahorita dijimos un tema que era relacionado con tecnologías de la información, ahora pues vamos a hacer un tema que es relacionado con administración pública. Sociedades de economía mixta con un enfoque en, por ejemplo, la ley 489. Algo muy importante es que, por ejemplo, hemos visto que docentes pueden estar molestos de pronto porque a veces los estudiantes pueden utilizar estas inteligencias artificiales para complementarse, pero recuerden que si un estudiante tuvo una buena respuesta de la inteligencia artificial, seguramente fue porque tuvo la información necesaria sobre ese tema para pedirle una buena instrucción a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo no sé el tema y no sé cuál es el enfoque, no hubiese podido escribir este prompt. Entonces, de cierta forma, la persona debe saber algo del tema y poder aprender a enlazar esas ideas al momento de escribir el prompt para poder pedirle bien a la inteligencia artificial. Si no, la respuesta que va a tener pues va a ser totalmente equivocada y el profesor seguramente va a notar ese cambio. Y si no lo nota, pues también puede ser porque de pronto no está haciendo una revisión correcta de los trabajos que le están entregando. Bueno, Muy, veamos muy este bueno ese ejemplo. comentario. Muy bueno ese comentario, ¿no? Si el resultado es bueno, es porque la fuente fue buena y la fuente fue buena es porque tiene el conocimiento. Eso también debe tenerse en cuenta. Exactamente. Y por ejemplo, digamos acá en este punto, vemos acá, ya no están nos está dando no un glosario, sino como le pedimos un horario de estudio semanal, ya nos dio acá horas de 8 a 10, nos dice cuáles son los temas que podemos estudiar a esa hora, qué capítulo, digamos, si tomamos otra inteligencia artificial o le damos más contexto, seguramente nos hubiese dado cuál era el libro de referencia, nos dice en qué momento tenemos que tomar las notas, nos dicen si tenemos que tomar estudios de casos prácticos y nos lo divide por toda la semana. Incluso nos coloca hasta los tiempos libres y de repaso, que nos dice que esto proporciona una estructura sólida y para poder pues aprender. Recuerden en el prompt darle el contexto. Digamos, ustedes tal vez le dijeron que le hicieron una rutina de estudio que se adapte a ustedes. Este prompt, por ejemplo, sería muy general porque si me sirve a mí, tal vez no le sirva a alguno de ustedes. Pero si ustedes le dicen mi horario libre o mi tiempo libre es de tal hora a tal hora el lunes, de tal hora a tal hora el martes, y así con todos los días de la semana, le brindan ese contexto y le colocan este prompt, seguramente les va a dar una rutina personalizada. Igualmente, vuelvo y digo, aquí hay
mucho más prompts relacionados con este tema acá. Listo, el segundo sería, podemos desarrollar un plan de estudios interdisciplinario que integre un tema que ustedes quieran aprender con otro tema. Es decir, podemos incluso pedirle a la inteligencia artificial que haga mezclas, o mezclas no, sino intersecciones entre diferentes materias o diferentes temas. Digamos, si en su programa académico que ustedes están haciendo, que están estudiando, tienen materias en las que de pronto dicen como, no entiendo por qué en el pensum estoy viendo esto, si mi carrera es esta, pueden preguntarle a la inteligencia artificial, pueden entenderlo y pueden comprenderlo a mayor profundidad. Integrar, por ejemplo, su carrera con la materia que están viendo aquí en otro tema y pueden ver los puntos de sinergia y también las aplicaciones prácticas, que es algo que suele pasar sobre todo en los primeros semestres, que uno dice como, ¿por qué estoy viendo esto si estoy estudiando una cosa que no tiene nada que ver? Tal vez sí tenga que ver y nos puede ayudar a dar la respuesta. Generar un conjunto de métricas para evaluar el progreso y la comprensión en el tema que ustedes deseen aprender, incluyendo puntos de referencia y autoevaluaciones. Esto es muy importante porque, como les decía al principio, el entorno de aprendizaje no es solamente grupal, y si ustedes quieren pues aprender también solos y apoyarse en la inteligencia artificial, pueden colocar prompts como estos. Entonces tal vez, no sé, acabó un semestre de una materia en la que ustedes pues sintieron que les faltó algunos temas por terminar o que no entendieron muy bien. Pueden desarrollar una ruta de aprendizaje que lo complemente, o que los introduzca un poco más a ese tema. Y como ya no tienen de pronto pues el profesor, porque tal vez están en vacaciones o algo así, pueden pedirle a la inteligencia artificial que haga ese conjunto de métricas para que evalúe el mismo progreso y les haga pues las mismas preguntas a ustedes y pues también les dé las respuestas para saber después qué tanto aprendieron, ¿sí? Eso en cuanto a entornos individuales de aprendizaje. Ahora, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial como un complemento en el aprendizaje? Con estos prompts de ejemplo para que ustedes, como decía, puedan adaptarlo y aplicarlo. Un prompt de ejemplo podría ser, ustedes le pueden escribir a una inteligencia artificial cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las personas cuando aprenden determinado tema y cómo puedo superarlos. Por ejemplo, muchas veces durante nuestras carreras académicas sentimos que hay materias que de pronto son un reto totalmente y no sabemos cómo superar esos temas, tal vez eh, no tenemos las respuestas que queremos de las personas a las que le preguntamos, entonces pues también podemos preguntarles a la inteligencia artificial. Por ejemplo, digamos, otro tema también, totalmente diferente a los que dijimos ahorita. Digamos, cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las personas al aprender Python y cómo puedo superarlos. Entonces, ahora veamos qué nos responde. Para los que no saben, Python es un lenguaje de programación. Otra de las cosas que pueden comparar en las respuestas de inteligencia entre inteligencias artificiales es la velocidad a la que lo hace. Por ejemplo, vemos la velocidad a la que lo hace Copilot y la que hizo, por ejemplo, ahorita Gemini. O sea, no le estamos haciendo ni es promocionado por Gemini, ojalá, pero tiene bastantes ventajas, la verdad. Aunque Copilot, pues, tiene la ventaja, por ejemplo, de generar imágenes sin derechos de autor. Eso es lo que Es pueden ir igual evaluando. ¿Qué ventajas sí. tiene? Por ejemplo, Y aquí una aparece. característica, Cristian, una característica de la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es que aprende. Todas las inteligencias artificiales van aprendiendo y esa es como una de las semejanzas que, digamos, guardando las proporciones con el ser humano, es que ellos van, entre más información les vayamos adicionando, ellos van aprendiendo nuevas cosas, las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si hay algo que se pregunta, digamos, como con mucha más frecuencia, las herramientas lo van a responder mucho más rápido. Claro, exactamente. Por eso decíamos ahorita de que la inteligencia artificial da unos resultados y da unas respuestas, pero ella también está tomando la información que ustedes les están dando, pues para también aprender y para ir formando y conectando sus algoritmos. Entonces, bueno, acá vemos la respuesta, dijo cuáles son los principales obstáculos que puede presentar o desafíos cuando una persona está aprendiendo Python. Y aparte que lo menciona, está diciendo cómo superar ese error.
de la materia que ustedes piensen, del tema que se les venga a la mente.